comunicándonos con ustedes, interactuando con ustedes. Tengo algunos comentarios que quiero compartirles. Desde Twitter, Fatira Ramírez dice, CIEC Educación, mientras más compromiso asumamos como pastoral, mayor será el fruto de prevención para nuestros jóvenes y adolescentes. Joana Gómez RP dice, ser excelentes personas, una tarea apasionante. Miremos a Jesús, que fue la mejor persona que ha existido. También dice, el verdadero cristiano no es el que no se equivoca, sino el que sabe acompañar desde su experiencia. Muchas gracias a todos por sus comentarios en redes sociales, los estamos leyendo. Sigan comentándonos. Bueno, seguimos moviéndonos en nuestro evento y llegó el momento de hablar del coaching como herramienta educativa y pastoral. Para ello nos acompaña el coach Hugo Fernández. Él es consultor y formador especialista en el rendimiento de personas, equipos y organizaciones en el ámbito social, educativo, de recursos humanos, deporte, entre otros. Él es doctorando en educación, deporte y salud. Además es coach internacional, certificado por ESICO. Es licenciado en pedagogía, especialidad social y laboral. Máster en psicología de la actividad física y del deporte. Y además máster en investigación de la actividad física en salud. Además de esto, pues además de esto, asesora en coaching educativo a la CIEC. Y aquí por interno me dicen, fue profesor además de Oscar. Entonces, bienvenido Hugo. Recuerden dejarnos sus preguntas en el chat de la plataforma. Hugo, bienvenido. Bueno. Muy bien. Mientras se conecta Hugo, el tema del coaching es muy importante, así que es un tema esencial y central. ¿Cómo hacemos y cómo ejecutamos esta estrategia del coaching para este tema en particular? Vamos, bienvenido Hugo, un placer tenerte con nosotros. Hola, buen día, buenas tardes aquí desde España. ¿Se me escucha bien, no? Te escuchamos muy bien. Perfecto, genial. Oye, muchas gracias y buenas tardes a España, buenos días ahí en donde ustedes se encuentren en sus países. En primer lugar, agradecer a la CIEC por su invitación a participar en este importante evento, en este cuarto encuentro de Pastoral Educativa en América. Para mí es un placer estar aquí y tener esta última conferencia día hoy sábado. En esta edición no podemos compartir la experiencia de encontrarnos presencialmente y vernos las caras de alegría, pero sí tenemos la oportunidad de compartir el conocimiento a distancia con ustedes, los maestros, educadores, mentores, directivos y responsables de instituciones educativas en América, que tienen siempre la responsabilidad de luchar día tras día por la calidad de su educación y por mejorar los sistemas educativos en sus distintos países. Últimamente se comienza a hablar de una catástrofe generacional de los alumnos, derivado de esta pandemia. La situación actual nos obliga a estar continuamente transformando e innovando la educación. Debemos humanizar la educación. Cuidar el mundo que nos rodea es cuidarlos también a nosotros mismos. Es por ello que en el día de hoy vengo a hablarles de la importancia del coaching educativo en la educación y también como una herramienta pastoral. Y ahora, comenzando con la siguiente diapositiva, me gustaría hacerles esta pequeña introducción, pregunta y juego como metáfora, ¿no? Seguramente ya le hayan preguntado una vez cómo ven este vaso de agua, este mismo vaso de agua que tenemos ahí en la imagen, que también me sirve a mí para beber, pues como si lo ven un vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que ustedes ya saben la respuesta, que la persona que lo ve medio lleno lo ve con optimismo, con más positivismo, y quien lo ve medio vacío pues lo ve con más pesimismo, ¿no? Pero lo importante no es solo esto. Lo importante es también quiero preguntarles sobre cuánto creen que pesa este vaso de agua. Podrían decirme, pesa 100 gramos, pesa 200 gramos, 1 kilo, pesa mucho, pesa poco. La verdad es que lo importante no es el peso. Yo podría sostener el vaso de agua durante 1 o 2 minutos, pero no mucho más, 5 minutos como mucho. Pero si lo sostengo mucho más tiempo, se me podría acabar cayendo, cansando el brazo, se me acabaría cayendo y se me derramaría todo el agua por el suelo. Esta agua simboliza también nuestras creencias, es decir, las creencias son cargas emocionales. Los maestros y docentes también tenemos creencias potenciadoras y creencias limitantes. En función de
cómo trabajamos con nuestras creencias, podemos ayudar más a nuestra labor docente y a nuestros alumnos. Este es el primer pilar del coaching del que les quiero hablar. Es decir, ayudar a cambiar las creencias. Trabajar las creencias y las expectativas limitantes como docentes, para poder liberarnos de esas cargas emocionales que nos limitan y muchas veces nos impiden crecer como educadores. No vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Y con unas creencias adecuadas podemos generar una buena autoconfianza, una buena autoestima, un entorno adecuado para el aprendizaje. Y así conseguir motivar más a nuestros alumnos, elaborar ese compromiso y tener un contexto adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. Entender a nuestros alumnos supone entendernos a nosotros mismos. De ahí la importancia de desarrollar la autoconciencia, la automotivación y el autodesarrollo como educadores. Y ahora, pasando a la siguiente diapositiva, me gustaría explicarles rápidamente y contextualizar lo que es el coaching. Coaching, como muchos pueden conocer, viene del ámbito de la empresa, sin embargo también se trabaja en otros ámbitos como por ejemplo en el deporte, en el ámbito social. Ese coaching de la felicidad, ese coaching de vida del que a veces escuchamos hablar, no es el coaching que venimos a proponer. Ese es otro tipo de coaching. Nosotros trabajamos desde el coaching como una herramienta de desarrollo personal y profesional que nos ayude a los educadores y a las instituciones educativas a hacer nuestra labor como educadores de calidad. Donde en ese proceso consiste en un proceso donde hay un coach, que puede ser el maestro, por ejemplo, y un coachee que puede ser el alumno. Y partimos de una situación actual y trabajamos a una situación deseada, es decir, a través de un plan de acción, a través de unos objetivos, vamos en ese proceso de acompañamiento tan importante que es en el descubrimiento y en el crecimiento de cada uno de nuestros alumnos y nuestros compañeros. Este es el proceso que proponemos, no es una terapia como puede ser, a diferencia de otras disciplinas y otras ciencias como la psicología. Esto es una herramienta que tiene técnicas para trabajar dentro y fuera del aula, en nuestro mundo educativo. Y ahora, pasando a la siguiente diapositiva, en el siguiente slide, quiero comentarles que el coaching es una herramienta que nos permite ayudarnos a nosotros mismos, pero también a nuestros alumnos, como venimos hablando. Pero la esencia del coaching es esta: acompañar. Y es el arte de acompañar a una persona al encuentro consigo misma, a través de preguntas, a través de respuestas, a través de reflexión y, sobre todo, a través de la escucha. El don de la palabra también tiene que ser recibido, no solo entregado. Debemos siempre partir de la comunicación como uno de los pilares del coaching, es decir, aprender a escuchar. Y en ese acompañamiento le ayudamos a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestros clientes, a hacer realidad sus sueños, a descubrir cuáles son sus fortalezas y a elegir cuál es su mejor camino para conseguir sus objetivos. Les acompañamos en su dimensión académica, en su rendimiento académico, en el desarrollo de su conocimiento, pero también en su dimensión vital, descubrir cuál es su vocación, cuál es su proyecto de vida. Y también les acompañamos en su dimensión espiritual. Como no, les ayudamos a saber a qué ha venido al mundo, a conectar consigo mismo y con su entorno. Permítanme que les cuente una experiencia, una anécdota previa que me ha pasado durante estos días. Aquí en España estamos en las festividades de carnaval, donde los niños y todo el mundo se disfraza. A pesar de que este año no tuvimos esa oportunidad, hay muy pocas actividades. Sin embargo, durante estos días iba caminando y me encontré a un niño disfrazado de Spider-Man, es decir, de Hombre Araña. Iba acompañado por sus padres. Y ese niño iba en bicicleta caminando y se notaba su cara de felicidad, iba con ganas de comerse el mundo. Los padres le habían otorgado un poder al niño, aunque fuera provisional, un poder, el poder de ir solo con su bicicleta y disfrazado de su personaje favorito. Pero los papás no se consiguen alejar. Cada vez que el niño se alejaba, los papás se acercaban por si acaso pasaba algo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender, que debemos darle un poder a nuestros alumnos y que cuando si se caen, le ayudamos a levantarle y recordarles cuál es ese poder y ayudarles en ese camino. Eso es lo que es el acompañamiento. Y ese acompañamiento, pasando a la siguiente diapositiva, ese acompañamiento lo podemos hacer a través de promoviendo estos 6 valores intangibles que para mí son fundamentales como educadores. Seguro que los conocen. Y se los recuerdo. Uno de ellos es la alegría, el fomentar la alegría. También el entusiasmo, la pasión por la educación, la empatía es vital, la gratitud y, sin olvidarnos, de la resiliencia. Y ahora, pasando a la siguiente diapositiva, quiero proponerles cuál es el segundo pilar del coaching, que es la comunicación.
Debemos promover estos valores intangibles, pero a través de este pilar, que es de la comunicación, y potenciar nuestras habilidades para poder llegar mejor al alumno. Se dice que hasta el 93% de la comunicación es no verbal, seguro que lo conocen. Pero comunicar no es solo hablar, es también escuchar. De ahí la importancia de estos niveles de escucha que nos propone Stephen Covey. Seguramente ahora, como están haciendo ustedes en esta conferencia, están escuchando de fondo la conferencia mientras están haciendo sus tareas y de vez en cuando le prestan atención. Partimos de esa escucha más básica, la escucha biológica. El siguiente nivel, el segundo nivel, es esa escucha fingida. Es decir, estamos prestando atención a la pantalla, al profesor, pero igual no estamos prestando mucha atención porque tenemos la cabeza en otro sitio. Después tenemos el tercer nivel de escucha, que es la escucha selectiva. Ahí es donde seguramente alguno de ustedes está prestando atención a algunas cosas que estamos hablando y están tomando notas y apuntes de algo que realmente les interesa. Están seleccionando la información. El cuarto nivel es la escucha activa, que es la que a veces con nuestros alumnos nos cuesta tener, ¿no? De prestar atención, estar activamente, continuamente concentrado prestando atención. Y la última, que es el reto real del educador, es la de la escucha empática, que es escuchar pero yendo más allá, intentando ver cómo piensa esa persona, ver cómo se está sintiendo en esa conversación. Esto es lo que debemos hacer muchas veces con nuestros alumnos, no solamente nuestros alumnos con nosotros mismos que nos escuchen, sino nosotros hacia ellos. Eso es lo que es la comunicación y eso es lo que hace que haya un vínculo y haya una conexión entre ambos. Esta es una de las competencias implícitas en el proceso de coaching. Ya lo decía Epicteto, en esta diapositiva, Epicteto, un filósofo griego de hace 2000 años, ya nos decía la importancia de la escucha. Y decía esta frase: la naturaleza nos ha dado 2 ojos, 2 orejas y una boca para poder observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Esto significa que escuchar y atender a nuestros alumnos es esencial. Y eso nos dará las claves para educar con calidad. Y paso a la siguiente diapositiva para explicarles el cambio. Lo que tenemos que generar como educadores es un cambio de paradigma en la educación. Este autor, Timothy Gallwey, uno de los pioneros en el coaching deportivo, nos dice que el momento de cambio se produce cuando nos damos cuenta de que la misma función, es decir, la función docente, podría realizarse de una forma mejor. Se trata de ayudarles a aprender, en vez de enseñar. Es decir, repito, se trata de ayudarles a los alumnos a aprender en vez de enseñarles, de darles la información, de volcar nuestra información. Hay que enseñarles a aprender. Y necesitamos para ello un cambio de paradigma, un cambio de la forma de enseñar. Venimos de un modelo tradicional basado en memorizar, donde el maestro es el protagonista. Debemos apostar por un modelo educativo más actualizado, un modelo coaching, un modelo donde el protagonista sea el alumno, basado en la experiencia, basado en aprender a aprender, donde las competencias del siglo XXI, las competencias intelectuales, relacionales y las emocionales, sean nuestro pilar fundamental para poder educar. El coaching nos permite además hacer cambios a niveles de actitudes, de las actitudes de las personas y de nuestros alumnos. Cambios, por ejemplo, a nivel cognitivo, a través de las preguntas, a través de la reflexión, a través de los cambios en los pensamientos y las creencias. También nos permite hacer cambios a nivel afectivo y emocional. ¿Cómo nos hace sentir? Trabajar a través de las emociones. Y también nos permite hacer cambios a nivel conductual, es decir, a través de los objetivos, de la experiencia, de un plan de acción. Se aprende haciendo. Y esto es una de las claves que tiene nuestro proceso de coaching educativo. Y para explicar también este cambio de paradigma, pasando a la siguiente diapositiva, quiero explicarles a través de la metáfora del cambio de la educación o la metáfora del alumno. En la Tierra está la esencia del ser, es decir, es de lo que se alimenta la enseñanza. Es donde están las creencias, los pensamientos, los valores, la cultura, los sentimientos. Y en las raíces está el propio conocimiento, es decir, el saber. Entre medias está el maestro y el alumno, que son los protagonistas de la educación. Y ahora en el tronco, que es la parte más visible y la más importante de nuestro árbol, es la metodología. A través de este tronco estratégico sube la savia que alimenta las ramas y empuja con vida las hojas, los frutos y todo ello es la parte visible de nuestro árbol. En las ramificaciones está la acción, es decir, las decisiones, las acciones, el implementar técnicas y herramientas, como por ejemplo las que nos brinda el coaching. Y por último están los frutos. En los mejores frutos son las prácticas exitosas, es decir, las experiencias. Se aprende haciendo y ahí es donde se produce realmente el aprendizaje. Ya lo dice el Papa Francisco, la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Debemos cultivar la tierra, debemos cultivar esa parte
de las creencias, esa parte de los pensamientos, los valores propios de la educación con nuestros alumnos. Es ahí donde realmente podemos empezar a trabajar de verdad unos pilares de la educación. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de otro de los pilares del coaching, el tercer pilar, que es la emoción. La inteligencia emocional es una de las ocho inteligencias múltiples, según Howard Gardner. Pero, ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Un aprendizaje abstracto y automático basado en contenidos? ¿O un aprendizaje basado en la experiencia? Un estudio reciente, antes de la pandemia, con 70.000 alumnos en América, revela que la emoción predominante es el miedo. Más aún ahora, durante esta pandemia y en la pospandemia, yo creo que este miedo se ve incrementado. Notablemente, además. Y no solo en los alumnos, también en los docentes y los maestros. El profesor Francisco Mora, experto en educación, en neuroeducación, que seguramente ustedes todos conocen, apuesta por un modelo de educación basado en las emociones. De ahí la importante frase que todos ustedes conocen, que es la de el cerebro solo aprende si hay emoción. Y para ello quiero compartir ahora con ustedes un vídeo para conocer la reflexión a través de sus palabras. Sin emoción no hay pensamiento coherente y bien ensamblado. No puedes pensar. Sin emoción no hay toma de decisiones acertadas. Sin emoción no hay lo que es la memorización sólida. ¿Quién no sabe y recuerda precisamente que lo mejor que guardas es lo que ha tenido un significado emocional para ti? Las emociones se contagian, para bien o para mal, pero se contagian. La única forma de generar un vínculo con un alumno, la única forma de conectar esas neuronas que producen el conocimiento, la llave de acceso al conocimiento es la emoción. A veces solo nos centramos en las herramientas digitales y tecnológicas para educar, para enseñar. Pero esas herramientas muchas veces y esos recursos para educar ya las tenemos, somos nosotros mismos y debemos trabajar en ello. Quiero proponerles ahora que piensen durante unos segundos en algún profesor que os haya marcado, que les haya marcado en su vida, que haya sido muy importante para ustedes en su etapa académica como alumnos. Seguro que lo tienen en la memoria. ¿Qué sucede? ¿Cómo les hace sentir? Espero que bien, si no, no hubieran sido unos buenos profesores, ¿no? Yo les voy a contar un poco mi experiencia. En mi etapa universitaria tenía alguno de los profesores que eran catedráticos de la universidad, con muchísimos artículos, muchísimos libros publicados, con muchísimas tesis doctorales, y con clases magistrales de 4 horas, muy interesantes, pero eran monólogos que muchas veces se hacían con mucho aburrimiento y de hecho algunos compañeros se quedaban dormidos en las clases. Sin embargo, tenía otros profesores que guardo un buen recuerdo, obligaban a hacer debate, que nos obligaban a interactuar, a compartir opiniones, a reflexionar, e incluso que a veces nos sacaban fuera del aula a dar las clases. Incluso tengo otro recuerdo de algún profesor de secundaria de literatura, que a pesar de que la literatura pueda ser un poco aburrido o poco interesante para alguno de los alumnos adolescentes, pues el profesor transmitía con tanta pasión que al final acababas atendiendo e intentando entender lo que les estaba contando. De ahí después las buenas notas de los alumnos, los buenos resultados académicos. Todos ellos nos han hecho ser como somos en realidad, a través de su forma de ser. Y lo importante es educar al ser, no poseer o tener un conocimiento. Los niños de hoy serán los adultos del mañana. Son el futuro, son los que construirán nuestra realidad. El cambio no lo podemos hacer y concebir en el día de hoy, pero sí podemos empezar a crearlo a partir de hoy. Y por ello, la importancia de esta conferencia y de este encuentro. Y pasando a la siguiente diapositiva, quiero hablaros del cuarto pilar del coaching educativo, que es el liderazgo. Y es importante liderar el proyecto educativo, liderar dentro, pero también fuera del aula, liderar para el cambio. Y ese cambio de paradigma que hablamos, venimos de un paradigma centrado en el alumno, pero tenemos que apostar y trabajar por un nuevo paradigma con modelo coaching centrado en el alumno, donde trabajemos más en ser que en tener, donde trabajemos como un equipo con nuestros compañeros y con nuestros alumnos, donde el docente, el maestro, sea el líder de ese grupo de alumnos, donde se trabaje por objetivos a largo plazo, no tan a corto plazo, donde realmente nos centremos en el proceso. Lo importante es el camino, no los resultados académicos, donde se trabaje con creatividad, con innovación, con pasión, pero siempre centrado en las necesidades del alumno. Y ahora continúo en la siguiente diapositiva
hablándoles, poniéndoles en contexto sobre cómo podemos trabajar desde el coaching y con quién podemos, cuáles son nuestros protagonistas en nuestro proceso del coaching con esta herramienta tan poderosa. Podemos trabajar con todo el mundo, pero principalmente podemos empezar con los alumnos, es decir, dentro y fuera del aula. A través de su orientación y vocacional y académica le podemos ayudar a extrapolarse, a conectar consigo mismo, a descubrir cuál es su talento. Los adolescentes son personas inseguras, a veces perdidas, y de ahí la importancia de ayudarles a potenciar su confianza y ayudarles a prevenirse el fracaso escolar. También es una herramienta eficaz en la resolución de los conflictos. También podemos trabajar con los docentes, con nosotros mismos y con nuestros compañeros, en la mejora de sus habilidades y en la mejora de su proyecto educativo. También podemos trabajar y debemos trabajar con las familias, en reuniones y en tutorías con apoderados, para mejorar esa relación entre los padres y la escuela, reforzar el valor de la familia con la institución. Y con los directivos. Con los directivos podemos trabajar en sus habilidades directivas, en trabajar y crear espacios de aprendizaje, implicarse, ayudar a que se impliquen en los problemas de la institución. También podemos trabajar, como no, con otros educadores, con los coordinadores, con los orientadores y con los logopedas. Pasamos a esta diapositiva para mostrar la importancia de las propias herramientas que nos trae el coaching educativo. En mi experiencia les cuento que, bueno, cada año esta lista se incrementa, cada vez hay más herramientas, incluyen más cosas y es importante explorarlas. Algunas de ellas ya las conocerán y ya las aplicarán en el aula. Sin embargo, yo por mi experiencia les cuento que con los alumnos en el aula suelo trabajar con el design thinking pedagógico, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o el coaching grupal. Con alumnos individualmente solemos trabajar con la rueda de la vida académica, con el establecimiento de objetivos y con las escalas de autoevaluación. Con los docentes, por ejemplo, trabajamos en el método GROW de crecimiento personal, en el análisis MAFO o DAFO y en el discurso 100 para potenciar su comunicación. Y también con los directivos, como no, pues trabajamos también en la comunicación con el discurso 100, pero también en la línea del tiempo del proyecto educativo del centro o la ventana de Johari, que es para trabajar la identidad y la imagen del directivo y de la propia institución educativa. Pero, ¿qué puede hacer? Paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué puede hacer la escuela? Pues, en primer lugar, podría empezar formando a los docentes. Quizás no a todos, para que todos vayan retroalimentándose entre ellos y enseñándose esta herramienta y profundizando las técnicas y que vayan creciendo juntos. Incluso por grupos de trabajo se podría hacer, ¿no? La segunda cuestión que podemos realizar es la de integrar la figura del coach dentro de la institución para ayudar a desarrollar las técnicas y formar adecuadamente a los maestros. En tercer lugar, practicar, practicar y practicar. Es decir, aplicar las técnicas en las aulas y en algunos espacios de la institución. Y en cuarto lugar, generar espacios de descubrimiento y aprendizaje a través del coaching. Es decir, generar buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje y despertar el interés del coaching dentro de nuestros alumnos. Lo bueno sería empezar por algún ámbito en concreto del centro. Es decir, por algún curso, alguna actividad concreta, algún sector de nuestra institución, para después ir poco a poco creciendo y escalando en esta herramienta dentro de nuestro centro escolar. Así podremos desarrollar la inteligencia del ser, la inteligencia humana y también la inteligencia espiritual, de esta forma. ¿Qué tipo de educación y alumnos queremos tener? ¿Alumnos basados en el ser o en el tener? Y les dejo ahí esa reflexión para que incluso la puedan compartir en el chat de esta conferencia. Casi finalizando, queda muy poquito, pero debemos hablar de cuáles son las 5 claves del coaching educativo, que esto nos sirve también como un resumen. ¿Cuáles son para mí? En primer lugar, el desarrollar el potencial de los alumnos. Una de las claves del coaching educativo, como venimos diciendo, no está en instruir, sino en encontrar y desarrollar el verdadero potencial de nuestros alumnos, de cada uno de ellos en realidad. En segundo lugar, la autoconciencia. Solamente es posible sacar lo mejor de los alumnos cuando seamos conscientes de nuestras propias creencias limitantes y adoptemos una actitud distinta y abierta hacia el cambio. En tercer lugar, el empoderamiento. Para empoderar a los alumnos y hacerles más independientes, es necesario educarles no a partir del conocimiento, sino a partir de la responsabilidad que implica ese conocimiento. En cuarto lugar, el desarrollo de las competencias. Para poder aplicar el coaching dentro de las aulas es necesario desarrollar distintas competencias como, por ejemplo, la escucha activa, la inteligencia emocional, la paciencia, la atención, la empatía,
la cooperación, entre otras. Y en quinto lugar, no menos importante, el feedback, la retroalimentación. Debe ser constante, es indispensable para maximizar el aprendizaje y beneficiarse así de los procesos y de las sesiones de coaching que realicemos dentro de nuestra institución. Pasando a lo positivo, ahora me gustaría compartir con ustedes una historia para mí que es inspiradora. Espero que a ustedes también le inspire para trabajar como educadores en nuestro mundo. Ikarioe, que ahora tiene 57 años y es de Japón, nació con una malformación en el cerebro. Es decir, una hidrocefalia severa y tuvieron que operarlo nada más nacer porque tenía un enorme bulto. De hecho, los doctores le proponían a los padres dejarlo morir y los padres se opusieron a esto y quisieron seguir adelante. Tras la operación permaneció con una discapacidad visual, una epilepsia y una coordinación física limitada. De hecho, tampoco podía hablar y fue diagnosticado con autismo. Con 8 años iba caminando por la calle con sus padres y escuchó el canto de un pájaro. Y los padres, y Kari lo imitó perfectamente, ese canto. Los padres decidieron comprarle unas cintas de música con cantos de pájaro. Y así aprendió a repetirlos y a reproducirlos. Con 11 años los padres tuvieron una idea genial, que fue contratar a una profesora de música y así aprendió a tocar el piano. Y comenzó a expresar sus emociones a través de la música, en vez de hablar. En el año 1992, Ikari publica su primer disco con 25 obras. Y ese mismo año vendió 80.000 copias. De ahí ese piano que escuchamos de fondo. 2 años después, el padre recibe el Premio Nobel de Literatura tras haber publicado la obra donde explica el desarrollo del talento de su hijo. Ikari ahora vive en su casa, está casado, y su casa está llena de pájaros y pajareras. No puede hablar, pero sí puede escuchar. Debemos tener paciencia, cambiar nuestras creencias limitantes y gestionar nuestras expectativas, liderar el proyecto educativo, acompañar a nuestros alumnos y nuestros compañeros docentes y descubrir la esencia de la persona que tenemos enfrente, de nuestros alumnos, para poder así desvelar el talento, muchas veces oculto dentro de nuestros alumnos. Y antes de finalizar, me gustaría también compartir con ustedes esta interesante frase que a mí me gusta, ¿no? Que es que la finalidad de la educación no es preparar al camino del alumno, sino preparar al alumno para el camino. Espero que juntos podamos construir este camino y ayudemos a nuestros alumnos y docentes e instituciones con la ayuda de las familias y transformar la educación para que no tengamos que hablar de una catástrofe generacional y hablemos de un futuro prometedor. Solo de esta forma podremos ampliar nuestros horizontes como humanidad, cuidar nuestro planeta, cuidar la educación y cuidar la casa común. Muchas gracias. Ahora quiero proponerles esta pequeña tarea, este pequeño concurso, esta pequeña interacción a través de esta herramienta que es de menti.com, entrar en esa página, poner este código y responder a la pregunta que ahora vamos a compartir en las pantallas. Me gustaría que pudieran hacerlo también a través del código QR, a través del teléfono móvil. Pueden hacerlo desde sus celulares, también pueden entrar. Responder a la pregunta y ahora, mientras escuchamos a la música de Ikari de fondo, vamos respondiendo y lo vamos ahora mismo compartiendo en la pantalla. Mientras tanto, también pueden ir preparando preguntas para compartir en el chat y en los últimos 4 minutos que nos resten podemos responderlas adecuadamente. Bien, si podemos compartir la pantalla ya del Menti, la de los resultados. Aprovecho también y bueno, les informo les dejo ahí mis contactos por si tienen alguna sugerencia o aclaración. Ese es mi email y también pueden agregarme al WhatsApp a través de ese código QR, pueden agregarme al celular. A ver si podemos compartir también la pantalla del Menti, de los resultados de la interacción. Desafortunadamente no podemos compartir los resultados de la pantalla. No hay problema. No hay problema, que después los revisamos. Ahora mismo quedo a su disposición. Muy bien. Si te parece, mientras vamos respondiendo algunas de las preguntas que tenemos en el chat de la plataforma, le damos tiempo también a las personas que respondan y tal vez tú nos puedes decir en un par de minutos cuál es la tendencia de estas respuestas. ¿Te parece?
Bueno, muy Me bien. parece perfecto, muchas gracias. Hay una primera pregunta y yo quiero dar un poco de contexto y tiene que ver con, cuando hablamos de los maestros, generalmente se hace una división en educación como el maestro tradicional y el maestro que empieza procesos de innovación y que está en constante formación. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia mayor entre un maestro tradicional y un maestro que empieza a implementar herramientas de coaching? Bueno, cuando un maestro empieza a experimentar y a descubrir lo que es el coaching, de hecho creo que a todos nos ha ocurrido, empieza a ver un mundo nuevo donde prima la autoconciencia, el autodesarrollo, donde se trabaja por la mejora de tus habilidades, no por solamente la mejora de las habilidades y del conocimiento de nuestros alumnos, sino que trabajas primero por el tú para poder ofrecer lo mejor de ti a tus alumnos. Esa es un poco la diferencia. Y en España, por ejemplo, los sistemas educativos que aún siguen bastante anticuados en muchos de sus procesos de enseñanza, se nota la diferencia. Aquellos docentes que tienen una formación de desarrollo personal, ya sea de coaching, ya sea de mentoring, ya sean en procesos psicológicos, pues hay una gran diferencia, porque la calidad del docente mejora, porque sabe cómo dominar esas emociones dentro de un aula, sabe cómo comunicar, sabe cómo liderar un proyecto, contagia eso a sus alumnos, contagia eso a sus compañeros y docentes. Eso para mí es la principal diferencia y ahí hay un gran salto de calidad. Sí, de acuerdo. Mencionabas al cierre la importancia de la autoconciencia. ¿Podrías mencionarnos un par de estrategias muy puntuales para mejorar la autoconciencia y la autorreflexión por parte de los maestros, que es esencial en este proceso de crecimiento? Bien, pues en primer lugar, hablando de autocoaching, el autocoaching es algo que siempre resulta un poco más difícil de trabajar. A mí mismo me pasa. Yo soy capaz de ayudar a muchas personas, pero a veces me cuesta más ayudarme a mí mismo, ¿no? Es la realidad. Entonces yo intentaría siempre contar con alguien. Trabajar en ese descubrimiento, en esa autoconciencia, es a través de otra persona, una persona, un profesional, un mentor, un coach que te ayude a ti, a través de esa herramienta, en la autoconciencia y en el autodescubrimiento. Y esto se hace de una forma muy sencilla, que no estamos muchas veces acostumbrados, que es a través de preguntas, a través de la curiosidad, a través de la palabra, a través de la escucha. Esa es la forma entre pregunta y respuesta de profundizar. A veces preguntarse a nosotros mismos no es tan fácil como que alguien te pregunte a ti y te ayude a reflexionar. De ahí la importancia de trabajar con profesionales. Muchas veces estamos solos y no podemos hacerlo todo solos y abarcar todo solos, ¿no? Y apoyarse de buenos profesionales nos ayuda en ese crecimiento. Hay muchas técnicas para hacer la autoconciencia, hay muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Pero sobre todo esas preguntas que a veces nos tenemos que hacer a nosotros mismos. De hecho, por poner un ejemplo, al finalizar cada clase con nuestros alumnos, seguramente alguno de los maestros ya lo hace, 3 simples preguntas puede cambiar muchas cosas, como por ejemplo estas 3. ¿Cómo creo que lo hice? ¿Cómo creo que fue mi clase en el día de hoy? ¿Cómo me sentía al hacerlo? ¿Cómo se sintieron mis alumnos cuando yo hice eso? ¿Y qué puedo cambiar para el siguiente día que sea mejor? Muy bien. 3 simples preguntas que es un ejercicio de autoconciencia. Y no solamente pensar en los errores, pensar en lo que hicimos mal, sino de una forma objetiva, sin juicios, de una forma más natural, realizar ese ejercicio. Ya veo compartida la pantalla los resultados, tenemos muchísimas respuestas. Mira, tenemos casi 360, más de 300 personas participando activamente en el Menti. Entonces ya lo puedes ver ahí. Igual vamos a compartir estos resultados en las memorias que ustedes van a tener todos los participantes. No sé si quieras sacar algo de esos resultados como un momento de reflexión y de cierre. Pues ahora estoy echando un vistazo, una revisión a todos y bueno, hay de todo. Mira, se vuelve a hablar de la palabra ternura. Llevamos 3 días hablando de la palabra ternura. Llevamos hablando 3 días de la humanidad, de fraternizar, de ser hermanos, del proyecto de vida. Hay muchísimas respuestas, así que les agradezco muchísimo a todos por esas respuestas. Realmente se habla, aquí en todas las respuestas está hablando más de ser más humano, no solamente de los contenidos del conocimiento, ser más humanos, de la autoconciencia, del acompañamiento, del crecimiento, se habla de la espiritualidad, se habla de la participación activa, se habla incluso en portugués y en brasileño, de la valoración del humano como educadores y educandos, de la renovación del aprendizaje.
de todo. Realmente hay muchísimas respuestas. Creo que todas estas respuestas son muy enriquecedoras. Creo que, de hecho, esto nos ayuda mucho para contextualizar todo lo que estamos viendo durante estos 3 días en este cuarto encuentro. Así que genial, estoy muy contento, muy alegre de esta participación y de estas respuestas. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, estaré encantado de resolverla. Y si no, a través de mis contactos pueden contactar conmigo en cualquier momento. Estaré encantado, ilusionado y agradecido de responder. Pues muchas gracias, gracias a ti por este espacio, por tu tiempo y compartir estas enseñanzas con nosotros. Te quedamos eternamente agradecidos. Un abrazo. No hay misericordia si no se parte